Mathieu Van Der Poel y Jasper Philipsen son un dúo letal, ¿eh? Ya hace unos meses fue Philipsen quien trabajó para los intereses de Van Der Poel en la Paris-Roubaix que ganó el neerlandés cuando, bueno, pues Van Der Poel llegó en solitario al velódromo de Roubaix en el grupo perseguidor donde estaba Van Aert tirando como un loco para alcanzar a Van Der Poel, pues Philipsen estuvo en el grupo perseguidor cubriéndole las espaldas a Van Der Poel, molestando los relevos, y hoy un poco es Mathieu Van Der Poel quien le devuelve el favor a Jasper Philipsen y le ha hecho un lanzamiento espectacular el neerlandés para que luego rematase Philipsen. Vamos a hablar del lanzamiento de Van Der Poel, vamos a hablar de la victoria de Jasper Philipsen, que bajo mi punto de vista hoy pues aclara nuevamente que es el mejor sprinter del mundo, esto lo vamos a hablar ahora, pero también vamos a hablar de la pequeña polémica que ha surgido en el sprint donde Van Aert parecía el principal rival de Jasper Philipsen, pero en los últimos metros ha tenido que dejar de pedalear Wout Van Aert porque se ha visto algo cerrado. Algunos comentan que el sprint de Philipsen no ha sido del todo limpio. Bueno, todo esto lo vamos a comentar en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, pues yo estoy en Francia ya, estoy esperando que el Tour salte a Francia, estoy en los Pirineos, para ser preciso en la localidad de Saint-Lary, justo detrás mío. ¿Veis esta montaña? A ver si me estoy apartando, a ver si la veis bien. Es el puerto de Col de Portet, donde ganó Tadej Pogačar hace un par de años en una especie de sprint en montaña contra Vingegaard y Richard Carapaz, donde se estiraba el maillot amarillo. Ganó, creo que fue su primera victoria Pogačar en esta montaña, enfundado dentro del maillot amarillo. Un puertarraca que hoy hemos subido. Realmente para mí es el puerto más duro de los Pirineos, justo detrás de mí, así que cada vez cuando me levanto y miro por la ventana durante la próxima semana voy a ver este puerto tan duro que, como os digo, Col de Portet, claramente, bajo mi punto de vista, el puerto más duro de los Pirineos. Si se os ocurre algún puerto más duro aquí en los Pirineos, dejádmelo en los comentarios, pero creo que no hay ninguno. ¿Por qué estoy aquí en Saint-Lary? Porque estoy en los Pirineos, porque estos días que el Tour salta de España a Francia y un par de etapas algo de transición como la de hoy, y estoy aquí esperándolos porque en la etapa número 6, cuando suban el Tourmalet, pues vamos a vivir la carrera desde dentro y se va a venir vlog desde el mismísimo Tourmalet, así que suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque no os tenéis que perder ninguno de estos vídeos emocionantes que se van a venir desde dentro del Tour de Francia en lo que resta de carrera. Y también, bueno, invitaros a que le dejéis un like al vídeo. El objetivo en este Tour de Francia es alcanzar los 1000 likes en cada uno de los vídeos. Os dejo 2 segundos para que lo hagáis. Y vamos a analizar esta etapa, ¿eh? Aquí estáis viendo el perfil, jornada plana de transición tras el comienzo, y esto no es un titular que me invento, sino es un hecho. Tras el comienzo más duro del Tour de Francia en los últimos 20 años, llegaba la primera oportunidad para los sprinters. El Tour de Francia normalmente comienza o con un prólogo o con un par de etapas planas que siempre favorecen a los sprinters, pero os invito a que me dejéis en los comentarios algún Tour de Francia en los últimos 20 años que haya empezado de una manera tan exigente como la primera etapa en el País Vasco en Bilbao, donde se seleccionó tantísimo la carrera que tan solo en el último muro quedaron Vingegaard y Pogačar y la FEI, que está a un nivel espectacular, o la jornada de ayer donde tras la subida a Jezquibel pues vimos como un grupo reducidísimo, un poco complicada esta palabra, un grupo reducidísimo pues llegaba a las calles de San Sebastián. Un inicio súper duro del Tour de Francia. Hoy primera llegada al sprint masivo, donde ¿cuáles son los nombres más potentes de sprinters en este Tour de Francia? En primer lugar, por supuesto, Philipsen, que ahora os voy a explicar por qué creo que es el mejor sprinter del mundo. Para mí, claramente por delante de Fabio Jakobsen, que debe ser su gran rival en este Tour de Francia, el ciclista del Quick Step. Además, un equipo está Jakobsen especializado también en llegadas al sprint. Después están corredores como Bauhaus, como Caleb Ewan, aunque en los últimos años no acaba de estar bien. Por supuesto, Mark Cavendish, que para mí que va a hacer un Tour de Francia parecido al Giro de Italia, algo desaparecido en los sprints a lo largo de toda la carrera, y quizás algún día tiene alguna jornada brillante donde es capaz de batir ese récord tan esperado por la gente de Eddy Merckx y se convierte en el ciclista con más etapas en el Tour de Francia. Un poco estos son los rivales, está Jordi Meus por supuesto, algunos nombres más, pero
al final ha sido Girmay, no me quiero olvidar de Binyam Girmay, pero al final el nombre para mí más potente ha sido el que ha ganado en la etapa de hoy. Van Aert, por supuesto, no nos olvidemos de Van Aert, otro de los grandes. Como no es sprinter puro, me olvidaba, un corredor que puede subir, puede contrarrelojear, puede sprintar, y hoy hemos visto, os digo, un sprint muy cerrado entre Philipsen y estaba por ahí Bauhaus, también estaba por ahí Van Aert, que ha tenido que dejar de pedalear en los últimos metros. Quiero que en los comentarios me dejéis si creéis que Philipsen cierra a Wout Van Aert, porque es de aquellas imágenes que como más las miras, más dudas te genera, pero yo veo bastante claro, y si los jueces no han tomado ningún tipo de medida es porque están alineados con mi punto de vista de que, bueno, pues Philipsen no hace nada extraño. Es verdad que la meta es en una especie de giro a mano derecha y arranca el sprint con una especie de duelo muy en paralelo entre Van Aert y Philipsen, y de repente, a medida que van entrando en esta curva a mano derecha donde se encuentra la línea de meta, se va quedando sin espacios, sin carretera. Wout Van Aert se queda enjaulado entre Philipsen y las vallas, y tiene que dejar de pedalear porque si no se hubiese chocado o enganchado con las vallas o Philipsen, y al dejar de pedalear pues se le ha caído su principal rival a Philipsen, y ha ganado no con facilidad, pero sí que ha ganado contundentemente la etapa. Un cambio de trayectoria que no existe por mi punto de vista, es decir, es cierto que se va arrambando poco a poco Van Aert a las vallas, pero no es por culpa de Philipsen. Lo que dice la UCI es que cuando hay sanción es cuando el sprinter que comete pues la irregularidad cambia de trayectoria. Philipsen en ningún momento cambia de trayectoria, él coge una trayectoria, lo único que al haber una curva, pues el que va por el interior, que es Van Aert, se queda sin carretera, y aquí quien apuntaría que es más culpable en este tipo de sprint es la organización, porque no entiendo, y después de los accidentes que, bueno, hemos visto últimamente, el accidente que sufrió hace unos años Jacobsen, no me entra en la cabeza cómo todavía carreras tan importantes como el Tour de Francia, donde los organizadores saben que incluso los sprinters arriesgan algo más, ponen la meta tras un giro a mano derecha, que no hay avenidas rectas para poner el sprint. El principal problema no ha sido Philipsen, que haya cerrado a Van Aert, bajo mi punto de vista, y esto lo veo bastante claro, es que como la meta se encontraba justo después de una curva a mano derecha, el que iba por el interior, que era Van Aert, pues se ha quedado sin espacio, y porque Van Aert ha sido responsable y ha sido, ya os digo, consciente de que la situación se complicaba y ha frenado, pero otro sprinter con más necesidad quizás que Van Aert, o con un poco más de locura en aquel momento, pues no frena y hubiese montado una montonera importante. Así que no entiendo cómo todavía en estas alturas ya os digo, de la historia donde nos encontramos, y después de antecedentes complicados, una carrera como el Tour de Francia sigue poniendo llegadas masivas al sprint justo después de una curva a mano derecha, que es súper arriesgado y a veces no hace justicia, porque un sprint recto para mí pues muestra quién es el mejor sprinter de la carrera. Bueno, después, ya antes de poner el punto y final, comentar que bajo mi punto de vista, pues os decía en la intro, Philipsen para mí es el mejor sprinter del mundo. ¿Por qué? Bueno, básicamente mi argumento es porque hasta el Tour de Francia del año pasado pensaba que estaba entre Philipsen y Jacobsen. Quizás lo que es fuerza bruta, arrancada, potencia, punta, tienen mejores números Fabio Jacobsen, pero Jacobsen tiene un gran problema. Y el problema de Fabio Jacobsen se llama montaña. En una carrera de una semana están algo más parejos Philipsen y Jacobsen, pero el problema de Fabio Jacobsen es que la montaña la pasa muy mal, y lo vimos súper bien ilustrado en el Tour de Francia del año pasado, donde Fabio Jacobsen comenzó ganando la segunda etapa del sprint cuando todavía estaba fresco, pero a medida que iban pasando las etapas, la montaña, intentar llegar dentro del control le suponía muchísimo esfuerzo a Fabio Jacobsen, tenía que exprimirse en etapas de montaña al máximo para no quedar fuera de control, mientras Philipsen, que es un sprinter que pasa muy bien la montaña, pues no tiene ningún tipo de problema en llegar dentro del control. ¿Y qué pasa? Que día tras día el esfuerzo que tiene que hacer Fabio Jacobsen para superar la montaña pues le va mermando, y al cabo de una, dos y sobre todo la tercera semana, el esfuerzo de Jacobsen para mantenerse en carrera es tan grande que esto le resta mucha capacidad en el sprint, y no es el mismo Fabio Jacobsen después de unos cuantos días de competición que al principio. Por eso lo vimos muy bien el año pasado, ganó la segunda etapa del sprint de manera contundente, pero ya no ganó ninguna llegada más masiva, porque el cuerpo lo llevó al límite
límite en la montaña, cosa que a Fabio Jakobsen le pasa, pero a Philipsen en cuanto a números están muy parejos, pero pasa muy bien la montaña, y en carreras fondistas como el Tour de Francia es un sprinter que recupera muy bien, y ya os digo, y así está ganando Philipsen llegadas masivas en las primeras etapas, pues imaginaos cuando lleguemos a la tercera semana y corredores como por ejemplo Fabio Jakobsen, que creo que es su gran talón de Aquiles, pues estén muy cansados tras, ya os digo, las etapas anteriores. Es algo que por ejemplo Mark Cavendish no es que sea un excelente sprinter, sí que lo es, un excelente escalador, le cuesta trabajo superar la montaña, pero recupera muy bien, y hemos visto como a lo largo de los años nunca, bueno, no especialmente recuerdo que haya tenido que abandonar carreras por culpa de llegar fuera de control, y hemos visto a Cavendish, ya os digo, rindiendo en la tercera semana, lo vimos en el Giro de este año, que hubo etapas duras y el propio Cavendish la superó, y el último día tuvo la capacidad física para imponerse de manera contundente el sprint masivo de Roma. Es algo que Fabio Jakobsen, si quiere mantenerse entre los mejores sprinters del mundo, o ser el mejor sprinter del mundo como parecía que lo iba a ser hace unos años, pues se tiene que mejorar en la montaña, algo que creo que es muy complicado, no sé si a raíz de las lesiones que sufrió en aquella dura caída. Pero Philipsen, ya os digo, como dicen los ingleses, statement, hoy golpe encima de la mesa, ha presentado sus credenciales y va a ser, bajo mi punto de vista, la rueda a seguir en este Tour de Francia en las llegadas masivas, y si además goza de un lanzador tan potente como ese Mathieu Van Der Poel, pues hombre, tener como lanzador a Mathieu Van Der Poel, como os decía, es algo espectacular, y la dupla Van Der Poel-Philipsen es súper interesante. Bueno, dejadme en comentarios qué pensáis de la etapa de hoy, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?